asimismo certificado en análisis comportamental DIS y selección estratégica de personas Human Performance Institute Latam. Bien, el tema que va a hablar el día de hoy está denominado autoliderazgo para liderar. Muy buenas tardes, licenciado Jorge, bienvenido al canal Capellán Digital. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegría de poder estar aquí con ustedes compartiendo. Y ese es mi agradecimiento al canal digital y a ustedes también que me permiten esta oportunidad poder estar con ustedes. Gracias. El día de hoy va a hablar un tema muy importante que es autoliderazgo para liderar. Nos va a hablar sobre este tema muy interesante que involucra todo y más en tiempos de pandemia. Así es. Ujú. Muy buenas tardes, licenciado. Le damos la cordial bienvenida al canal Capellán Digital, así como también un saludo para todos nuestros usuarios que ya se encuentran conectados, y hay que recordarles que pueden dejar sus preguntas y sus dudas, sus saludos en la caja de comentarios, que después de la exposición del licenciado vamos a dar prioridad a cada una de ellas. Sin más preámbulo, licenciado, le damos el espacio y el tiempo para que usted pueda empezar con su, con su exposición para todos nuestros usuarios. Adelante, Ok, licenciado. muchas gracias. Gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Permítanme un momento. El sonido. Listo. ¿Sí? Yo Perfecto. creo que todo se ve bien. Listo. Muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos los que se conectan. Mi nombre es Jorge Tixa, ya me han presentado hace un momento. De profesión soy psicólogo, me oriento a lo que es la formación, la capacitación, el desarrollo personal. Y en esta oportunidad voy a hablarles un poco de liderazgo y de algo que va antes de ello, que es el autoliderazgo. Espero que esta sesión, en el tiempo que tenemos, pueda ser lo más gratificante posible. Yo creo que eso sí va a ser para todos ustedes y para mí, que me dan la oportunidad de poder compartir. Bien, si quisiéramos hablar de liderazgo, existen muchas teorías, muchas dimensiones que nos hablan de liderazgo. Y quiero empezar centrando eso en algo que me parece muy importante. Estamos en verdad en tiempos de pandemia y quiero empezar diciendo algo que me parece muy importante. Para la psicología, el liderazgo forma parte de un proceso social. El ser humano es un ser social. El ser humano se orienta a las relaciones. La personalidad se configura en el espacio social, primero en la familia y luego en distintos agentes que van también desarrollándola. Sin embargo, muchas veces de lo que hablamos del liderazgo está relacionado en que pensamos a veces que solo el liderazgo es influir, y eso está bien. No puede haber liderazgo sin influencia. No puede haber liderazgo si la persona no tiene un equipo, por ejemplo, a la cual influye, a la cual se ponen de acuerdo en función de algo que llaman meta. Y así funciona el liderazgo. El liderazgo. Entonces yo quiero explicar esto y yo no estoy diciendo que esto no sea, no es que no estoy de acuerdo con esto, pero sí quiero decir, y vamos ahora a la siguiente diapositiva, y preste atención a esta matriz de liderazgo. Tenemos primero los componentes de conocer y gestionar, y luego tenemos los otros componentes del yo y de los demás, ¿sí? Y preste atención a cada uno de estos elementos, ¿sí? Cuando la persona, el yo, se orienta a la estructura o al cuadrante conocer, entonces se empieza a desarrollar algo que se necesita, que es el autoconocimiento. Muchos autores mencionan lo siguiente: el liderazgo se desarrolla en un contexto social, el liderazgo se desarrolla con equipos, con personas a la cual hay un objetivo, hay una meta que alcanzar en un tiempo, en un deadline que se le entrega. Pero el autoliderazgo viene antes que el liderazgo. Vuelvo a repetir, el autoliderazgo
o el liderazgo personal, como otros autores lo llaman, viene antes del liderazgo y se configura en este cuadrante, el yo y el conocer. Y es que el autolíder o el líder de sí mismo necesita conocerse, conocer cuáles son sus cualidades, sus potencialidades, y para luego en el contexto en que se encuentra, por ejemplo, ahora estamos en pandemia, en una situación difícil para muchos. Sin embargo, en ese contexto es importante aprender a regular nuestras emociones, y el líder de sí mismo necesita aprender a regularse, porque a veces podemos responder no necesariamente teniendo en cuenta los factores que están a nuestro alrededor, sino reaccionamos de manera emocional y no siempre va a ser efectivo nuestra respuesta. Entonces, es importante no solo conocerse, sino también regular mis propias emociones y luego motivarnos. ¿Qué cosa te motiva? ¿Qué cosa te energiza? Eso es importante. Antes de liderar, empezar por liderarme a mí mismo. Otro cuadrante que me parece es importante, si tú ya te conoces, si sabes cuáles son tus competencias, tus habilidades, en qué áreas destacas, cómo regular tus emociones y cómo motivarte o automotivarte para alcanzar, va a ser más fácil entonces el área de gestionar. Gestionar tus acciones para obtener resultados. Muchas personas tienen mucho conocimiento, muchas habilidades, pero no necesariamente no se orientan o no tienen la actitud para alcanzar resultados. Y eso es importante en el autoliderazgo. Y no solamente ello, sino que también en este espacio hay que aprender a relacionarse, porque el ser humano no es una isla. El ser humano también tiene un contexto al cual hay que relacionarse con otros y luego conocer a los otros. Y en todo este círculo virtuoso se desarrolla el autoliderazgo. Vuelvo a explicar y a mencionar lo siguiente. Antes de liderar a personas, primero uno empieza a liderarse a sí mismo, a conocerse a sí mismo. El psicólogo Mans y Sims, americanos ellos decían que para autoliderarse es importante que la persona no solo se conozca, no solo se dirija, no solo se motive, sino que para alcanzar algún resultado o alguna meta, es necesario que éste conozca o la persona conozca estrategias, tanto a nivel de pensamiento, a nivel de conducta, para poder ejercer su influencia. Y aquí no se trata en el autoliderazgo, al único al que hay que influenciar es a uno mismo, guiarse a uno mismo. Y a veces el contexto puede ser difícil. En pandemia, por ejemplo, ¿cuántas personas en este contexto han tenido que reinventar su negocio o reorientar sus esfuerzos, reorientar su profesión? Esa es una forma de autoliderazgo, pero que implica algo que se llama mucho elemento, mucha competencia intrapersonal. De aquí, el autoliderazgo sale de tu interior, desde adentro de ti, en donde ya nadie me dice qué debo hacer, sino que yo empiezo a tener una actitud resolutiva frente a la situación que me rodea. Fishman, también hablando, él le llama líder interior, dice que cuando uno se autolidera o desarrolla el liderazgo interior, para ello es importante conocerse, y eso te va a permitir transformar, mejorar algunos aspectos, primero personales, para luego, cuando lideres a otros, puedas acompañarlos también a la transformación de ellos, porque tú antes, con anticipación, pasaste también por ese proceso. Y cuando hablamos de autoliderazgo, hablamos del recurso personal, de la experiencia que tiene la persona. Por eso es importante, antes de liderar equipos,
¿Cómo está tu autoliderazgo? ¿Cómo estás tú con respecto a las metas? ¿Cómo está tu motivación? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo te encuentras en este instante? Y bien, hoy día, más que llenarte de teoría, mi deseo es compartir, animarte, influir y motivarte a repensar cómo estás orientando el autoliderazgo. Todos podemos ser autolíderes, líder de tu propia vida, líder de tus decisiones, líder de aquellos aspectos que puedes alcanzar y que necesitas desarrollar estrategias intrapersonales. Nadie puede negar, y vuelvo a decir, que el liderazgo es un proceso, es influencia, se produce en grupos o equipos, implica acciones, implica objetivos en común. Y quiero en este sentido poner en este contexto para luego también escucharlos y escucharte. Cuando uno empieza a liderarse a sí mismo, ya hemos escuchado a los autores que es estrategias tanto de pensamiento, de conducta para alcanzar una meta. También hemos escuchado que para liderarse a sí mismo es importante conocerse, es importante poder ser ejemplo para influir. Y aquí lo quiero poner en un contexto, en este ejemplo, ¿sí? Nos encontramos en una situación actual y yo quiero con esto animarte. ¿En qué sentido? Uno puede ser líder en distintos aspectos de su vida, en el área académica, en el área laboral, en el área personal, perdón, en el área familiar y en muchas áreas. Uno puede ser líder en distintos momentos, en distintas situaciones. Esto se puede aplicar. Y yo creo que el autoliderarse genera esa coherencia con el liderazgo, ¿sí? Genera esa coherencia con las cosas que tú haces y con las personas en que te encuentras. Y para liderarse lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Primero tenemos que identificar una situación actual y un estado deseado. La situación actual tiene un contexto, ¿ok? Entre la situación actual y el estado deseado hay una brecha de efectividad. Reconocemos entonces, por ejemplo, que hay un aspecto en el cual necesito alcanzar. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Si en la situación actual necesito desarrollar la competencia de Excel, necesito aprender a desarrollar tolerancia a la frustración, necesito aprender a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la situación actual. Y el estado deseado es, necesito tener dominio de Excel a nivel intermedio, por ejemplo. Necesito aprender a manejar mis emociones en el trabajo, con mis amigos, en mi familia, etcétera. Ese es el estado deseado, esa es nuestra brecha de efectividad. Pero cada brecha de efectividad va de la mano de algo, de una brecha a la cual tenemos que aprender. Todo aquello que todavía adolecemos o no tenemos, por ejemplo, muchas veces me dicen, Jorge, pero yo necesito desarrollar mucha paciencia. Entonces, por ejemplo, la situación actual sería poca paciencia y el estado deseado sería alcanzarla. Entonces, ahí está la brecha de efectividad y la brecha de aprendizaje hay que desarrollar. Y estas competencias no se desarrollan, se aprenden, se desarrollan y implica un sentido de voluntad personal. Nuestra situación actual es el momento en que nos encontramos y la zona de efectividad es a donde queremos alcanzar. La situación actual está en nuestro presente y la zona de efectividad en nuestro futuro. Y vamos con este pequeño ejemplo, ¿no? Yo lo pongo aquí. A ver, miren aquí en la pantalla. Tenemos hacia el fondo, en el 1, 2, 3, tenemos una meta, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner esta meta y cada meta tiene un objetivo.
Voy a poner que mi meta, supongamos, es graduarme en la universidad. He entrado a una maestría o estoy iniciando mis estudios en una institución, en una universidad, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Entonces, mi meta es graduarme. Ok, esa es mi meta. Mi otra meta podría ser iniciar mi negocio o que si ya tengo mi negocio, que se consolide mi negocio. Esa podría ser una meta, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que para alcanzar una meta, tenemos que desarrollar muchos procesos y para esto necesitamos de objetivo, un objetivo. Por ejemplo, si yo quiero graduarme y aún no he ingresado a la universidad, ¿cuál será mi primer objetivo? Bueno, el primer objetivo es ingresar a la universidad o prepararme, estudiar. Supongamos que ya estoy dentro y estoy en el primer ciclo. Entonces, ¿cuál será mi objetivo si mi meta es graduarme? Prepararme, estudiar, aprobar materias. No sé si se dan cuenta que una meta puede tener varios objetivos que me acompañan en todo el proceso para alcanzar la meta. Y eso es autoliderarse. Cuando nosotros vamos comprendiendo todo esto, entonces tú vives construyendo tu presente porque la meta es al futuro. La meta siempre es un futuro. Pero si tú no estás trabajando en un objetivo en el presente, difícilmente alcanzarás una meta. ¿Cómo está tu objetivo? Y hay personas que me dicen, ay, por ejemplo, hay otras personas que tienen la meta de, por ejemplo, mejorar su aspecto personal, o hay otras metas más concretas, que es, por ejemplo, bajar de peso, por ejemplo, o aprobar una materia. Y entonces uno tiene que cumplir estos objetivos en función a tu meta para que la puedas alcanzar. Recuerda que la meta es al futuro y el objetivo es en tu presente. El objetivo es en función a procesos que nos van a ir acompañando. Ojo, vamos a seguir mirando este aspecto, ¿sí? Hay algo que me parece importante y quiero explicarlo desde esta manera. Si el autoliderazgo o el liderazgo de sí mismo significa influir sobre mí mismo, pensar en acciones para alcanzar los objetivos que me he planteado, significa automotivarme, guiarme, también va de la mano con algo que decía Bandura, este psicólogo canadiense, que luego muchos de los educadores lo conocen porque él habla sobre la teoría del aprendizaje social. Bandura decía algo sobre la autoeficacia que me parece muy importante ahora en las personas que están en este contexto, ¿no? La autoeficacia es una creencia, es decir, un pensamiento en la cual él dice, cuando la persona tiene una creencia de que puede hacerlo, entonces puede emprender acciones o puede pensar en propuestas para poder alcanzar esa meta. Pero si la persona dice, yo no puedo, yo no sé, yo no nací para, qué tanto esfuerzo tengo que hacer, no, mejor no hago nada. Dice Bandura que esta creencia, antes de iniciar la carrera, uno ya decide si va a alcanzarla o no. Y esta creencia influye no solo en tus emociones, sino que también en tu conducta. Por eso hay un refrán que dice, si crees que estás vencido, lo estás. Si crees que puedes, lo lograrás. Y es verdad. La autoeficacia también el autoliderazgo está relacionado con la proactividad, con la autoeficacia. ¿Cómo están tus creencias con respecto a lo que haces? Yo recuerdo, solo un ejemplo, recuerdo cuando estaba en la universidad hace muchos años y estaba en estadística inferencial y recuerdo que yo no he sido muy bueno para la estadística y no para la matemática, pero tampoco he sido muy malo.
Pero sí quiero poner esto en contexto, ¿no? Al principio no me iba muy bien o no comprendía muy bien los procedimientos. Y recuerdo que la profesora me decía, esfuérzate, esfuérzate. Y entonces había cosas que no me salían y una y otra vez y otra vez y otra vez, porque mi creencia decía, yo tengo un refrán que siempre me ha acompañado que dice, la perseverancia vence a la inteligencia. Siempre me ha acompañado esa frase. Entonces, no me salían los ejercicios, pero ahí seguía, porque la creencia que me acompañaba de autoeficacia era, la perseverancia vence a la inteligencia. Muchas personas a veces nos hemos rendido en otros aspectos porque creemos que no podemos. Pero si cambiamos esa creencia, vamos a poder lograr muchas cosas que quizás ni nos imaginamos. Y aprobé el curso. Aprobé el curso. Vamos a poner atención a este video que me parece muy importante. Es un video que encontré en internet, no sé si todos lo han visto, pero pongamos atención a lo que esta niña hace frente a un desafío. Porque recuerda que la vida no es fácil, hay muchos retos, hay mucha dificultad. Y en este contexto de pandemia todavía es más álgida la situación. Pero es importante en qué posición te encuentras. ¿Estás en la actitud proactiva? ¿Estás en la actitud correcta? ¿O ya dejaste de luchar? ¿Ya te dejaste rendir? Entonces miremos este ejemplo mientras voy compartiendo en la pantalla. Sí, no necesitamos escuchar, pero sí necesitamos visualizar lo que aquí está en el ejemplo. Enfin. Baik bola. Mitunnya. Para okey, bos. Okey. Bola. Bien, bien. Aquí podemos hablar también de autoliderazgo, podemos hablar de autoeficacia. Vimos en el video que la niña tenía una meta concreta, era saltar para llegar a la base de este banco, esta silla, de este banco. Entonces, la creencia que la acompañaba era, ¿cuál sería? ¿Positiva, negativa, derrotista? Ya no puedo. Y eso que vimos que hizo muchos intentos, porque no necesariamente al inicio te pueden salir las cosas. Y a veces uno necesita inclusive asesoría, escuchar otras estrategias o escuchar a otras personas. Eso es parte del autoliderazgo. También implica mucha humildad de aprender a escuchar el consejo de otros, de cómo lo lograron. Pero esta niña se enfocaba en lo que ella quería alcanzar, que era saltar a la base, a pesar de que se cayó una y dos y varias veces. Y aquí es lo que quiero explicar un poco de las expectativas de eficacia que acompañan todo esto de lo que estamos hablando, de la autoeficacia. Hay una expectativa de eficacia y una expectativa de resultado. Mira aquí, presta atención. La expectativa de eficacia significa aquella creencia y aquel sentimiento que te dice a ti, no creo que me salga la primera, pero puedo aprender, puedo intentarlo, voy a intentar. Esa es la autoeficacia, esa expectativa, donde tú te preparas, por ejemplo, para una maratón. Entonces, no es que uno se prepara para la maratón de 12K o 10K y uno va sin prepararse, no. Es que uno con mucha anticipación va haciendo sus prácticas, sus ejercicios, hay una preparación.
Entonces, lo que quiero decir con esto es que no necesariamente en el primer momento te pueden salir las cosas, pero sí es necesario creer que lo puedes hacer. Tu sensación de poder está provista para desarrollarse. ¿Y qué es la expectativa de resultado? Ok. Esto es cuando ella empieza a saltar y se da cuenta que no puede, o que no alcanza, o que le falta más esfuerzo, le falta más energía, le falta más práctica, más enfoque, qué sé yo. Esta es la expectativa del resultado. Y frente a estas circunstancias tenemos la opción de o rendirnos o perseverar o motivarte. Jorge, no, concéntrate. Vamos, tú lo puedes hacer. Enfócate, descansa, porque a veces de repente nos estresamos tanto que ya no encontramos soluciones y a veces el estrés no nos permite encontrar soluciones o de repente necesitamos un poquito que nuestra mente se despeje y a veces necesitamos de este espacio, de este tiempo fuera para recuperarnos. Y preste atención aquí a la pantalla. Vemos ahora estas dos cosas que me parecen importantes, la autoeficacia de expectativa y la expectativa de resultados. Si yo creo, vamos a la expectativa de autoeficacia, es positiva, yo digo, sí lo puedo hacer, y cuando lo voy a ejecutar, me sale, entonces hay una emoción de alegría. Si de repente yo digo, no, qué difícil, es negativa, es decir, veo que no tengo buenos resultados, como les comentaba, elaboraba mis ejercicios de estadística y no me salía, ¿sí? Eso ocurría, entonces en mí había una emoción diferente, ¿ok? Pero sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta esto. Puede ser que yo tenga una expectativa positiva, como le decía en estadística, pero mi resultado era negativo, no aprendía y eso me daba a veces no solo frustración, sino cólera hacia mí mismo. Y a veces las emociones eso es lo que genera, ¿ok? Pero esa cólera uno a veces tiene que reenfocarla, reorientarla y ahí está el autoliderazgo para reinventarse. Porque si no, si yo tengo una notificación, no puedo. Y de repente quiero hacer un intento y tampoco puedo, entonces me voy a llenar de apatía. El hombre, vamos a la siguiente diapositiva mientras les cuento esto lo siguiente. La persona Thomas Edison, ¿cuántos intentos creen ustedes que tuvo hasta que inventó la bombilla? Lo que yo he podido encontrar dice que tuvo mucho más de 1000 intentos. ¿Ok? Imagínate, todos los días bajaba a su laboratorio para buscar y inventar la bombilla, el foco. Y a pesar del primer intento, segundo, tercero, cuarto, al intento 100, al intento 102, al intento 300, al intento 500, al intento 800, nunca se detuvo. Mira qué cantidad de perseverancia tuvo que tener, de autoliderazgo, para no rendirse. Imagínate que hayan sido solo el intento 1000, al intento 1000 pudo haber inventado el foco, pero en el 999 dice, ay, aquí ya me rendí, ya no puedo más. Me voy triste y subo y abandono este experimento. Imaginémonos que haya sido así. No tendríamos hoy día la bombilla incandescente, el foco. Entonces, lo que quiero decirte con esto es, siempre es importante enfrentar la situación. Siempre es importante no rendirse. Y esto es parte del autoliderazgo. Y algo más, para irnos ya a las preguntas, es lo siguiente. A ver, el ser humano tiene por su naturaleza que comprender que en la vida le ofrece dos círculos. Uno es círculo de influencia, como lo pueden ver aquí, y otro es círculo de preocupación. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva.
El círculo de preocupación son aquellos aspectos a los cuales tú y yo no tenemos control. No podemos influenciarlos directamente. Por ejemplo, el tiempo, ¿podemos influenciar el tiempo? No, el tiempo corre. ¿La economía puedes influenciar? No. ¿El ánimo de tu jefe o de tu jefa? Tampoco. ¿Ok? Hay cosas que no podemos solucionar, no tenemos el control o la influencia de por sí. Entonces, este autor, Covey, él menciona que cuando las personas solo se enfocan en aquellos aspectos que no pueden controlar, entonces ellos tienen una actitud, ven aquí, reactiva. A diferencia, y su círculo de influencia, ¿cómo será? Es pequeño. Es muy pequeño y se va disminuyendo. La persona reactiva es aquella persona que en vez de actuar, de adelantarse a la situación, de tener una actitud de adelantarse a las cosas, es reactiva. Solo actúa porque le dicen. Solo actúa porque ya no tiene más solución que hacer algo. ¿Ok? Ese es el reactivo. Pero existe otro tipo de persona, otro tipo de actitud, que también puede estar en la misma circunstancia que yo, puede estar en el mismo entorno que yo, en el mismo círculo de preocupación, pero su círculo de influencia es más grande. ¿Y por qué es más grande, Jorge? Bueno, porque esta persona cada día trabaja e influye en su círculo de influencia. Es decir, aquellos aspectos en los cuales él o ella puede influir. ¿Y cuáles son? Pues muy sencillo. Tu tiempo, tus estudios, tus actividades, tus relaciones. Es aquello en que tú puedes influir. Si cada día tú trabajas e influyes en lo que tú tienes control de manera directa, entonces te conviertes en una persona proactiva y no reactiva. Vamos a la siguiente, y la idea es que cada día desarrollemos esta visión. Frente a cualquier reto en que tú te encuentres, mírate, detente y mírate. ¿Cómo voy a actuar? ¿De manera proactiva o reactiva? Si soy proactivo, tomo iniciativa. Si soy reactivo, ay, mejor que otros den el primer paso. Ay, no, mejor yo no voy a hablar, primero que hablen otros. Ay, qué vergüenza decir esto. Mejor que otro tome la iniciativa. Mejor es no decir nada y que otro tome el riesgo. Eso es reactivo. Inclusive hay reactivos que yo que ahora trabajo en las organizaciones he visto muchas personas reactivas que son muy buenos profesionales, pero no se adelantan a la situación. Siempre están esperando que ya hiciste, ya, voy a hacer. Ya termina, ¿qué? ¿Mañana es? Uy. Si no estás atrás de ellos, no alcanzamos metas. Quizás pueden traer un trabajo de calidad. Puede ser de calidad lo que traen. Pero solo actúan cuando ven tu rostro. O es como los padres, ¿no? Que los hijos a veces dicen, ¿ya hiciste? Y cuando el padre o la madre da el grito más fuerte, recién se mueven a la acción. Eso es una actitud reactiva. Nosotros tenemos que trabajar mucho para que nuestros hijos aprendan a desarrollar su liderazgo desde la proactividad, pero vamos a seguir avanzando para ya abrirnos a las preguntas. Círculo, ¿qué cosas sí puedes controlar? Tu actitud. ¿Cómo está tu actitud? ¿Qué actitud tienes? ¿Actitud derrotista? ¿Actitud de desgano, de apatía? ¿O tienes una actitud de servicio, una actitud de buen trato, una actitud cortés, una actitud de aprender a escuchar, una actitud de disposición? Eso es una actitud. Tus palabras, ¿qué sí puedes controlar? Tus palabras, lo que dices, lo que expresas a través de tu rostro. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes controlar? Tu educación, tu formación, tu salud. Claro que sí, hacer ejercicio, respirar, qué sé yo. Tus emociones y reacciones, tus esfuerzos. ¿Cuántas veces, y a veces decimos, este mes voy a hacer mis ejercicios, así sea en la casa,
Me levanto y de repente miro a la ventana, oh, no hace frío, no, mañana empiezo. ¿Eres proactivo o eres reactivo? ¿Ya se acerca la siguiente semana de parciales o tenemos que presentar algún trabajo? No, todavía falta. De repente, más arriba, unos días más y empiezo a ser proactivo o reactivo. Tus gastos, ¿cómo están tus gastos? Eso sí puedes controlar tus creencias. ¿Qué piensas de las personas? ¿Ok? Esto es círculo de influencia. Vamos ahora al círculo de preocupación, que es el azul, que tú no puedes controlar. ¿Qué no puedes controlar? Lo que vive, cómo viven los demás no puedes controlar. Las acciones de los demás no puedes controlar. Las noticias puedes controlar, no puedes controlar. Las consecuencias de las acciones de otros tampoco puedes controlar. Las palabras que otros eligen o dicen o expresan tampoco puedes controlar. Las creencias, los errores de otros tampoco. La economía del país puedes controlar tampoco. El clima quisiéramos, pero no podemos. Las actitudes de los demás, las palabras de los demás o lo que los demás dicen o hacen, ¿podemos controlar? ¿O lo que piensan? No. El líder entonces tiene que tener una actitud independiente. Y con esto voy cerrando. Víctor Frank tiene un libro que dice El hombre en busca de sentido. Él decía algo muy simple y muy sencillo. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce sufrimiento, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. ¿Cuál es tu actitud frente a los retos de la vida? ¿Cuál es tu disposición frente a las situaciones en que vives? ¿Estás listo para ser proactivo, para liderarte o para ser reactivo? En la cual yo no escojo liderarme, sino que la situación ocurra. Hay gente que lee eso, ¿no? Y cree que la vida no tienes control, su locus de control es externo, es decir, cree en la suerte, cree que el universo va a ir acomodando la situación y eso no es así. Tú vives y cosechas las decisiones que hoy tú tomas. Si hoy decides no hacer nada, no vas a cosechar un fruto. Si hoy tú decides hacer algo, poner en actividad, probar, experimentar, analizar, pensar, entonces obviamente vas a obtener un fruto. Pero la pregunta sería, ¿con qué actitud inicias las cosas? ¿Proactiva o reactiva? ¿Prefieres liderar tu vida o prefieres que otros lideren la situación, las emociones, lideren tu vida? ¿Cómo lo estás haciendo? Y a veces hay personas que, por ejemplo, no se dan cuenta, pero las emociones son las que las dominan en vez que sus decisiones sean las que la hagan. Muy bien, entonces nos abrimos a las preguntas. No sé si hay algunas preguntas en este instante para poder compartir, para poder escucharlas. No sé si me pueden ayudar para poder escuchar las inquietudes de las personas que nos acompañan en este tiempo. Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciado, por compartirnos esta valiosa información. Hay que dejar de compartir, por favor, para poder observarlo. Excelente. Bien, muy interesante lo que usted nos estaba hablando del tema del autoliderazgo, la proactividad. En estos momentos vamos a iniciar con las preguntas que tienen nuestros usuarios para usted. Bien, la primera pregunta es, ¿cómo influye el autoestima en el autoliderazgo? Muy bien. El autoestima significa la valía personal. En la medida que la persona se conoce no solo sus cualidades, sus habilidades, también las valora, entonces desarrolla un sentido interno fuerte, un yo fuerte, un yo que puede no solamente aprender, sino que puede enfrentar retos. Hay cosas que me parecen importantes decirlas, ¿no?
tú no sabes cuál es el reto o la dificultad que va a venir mañana o pasado mañana, ya sea laboralmente o sea en la vida diaria, en tu familia. Nadie sabe. Pero la autoestima lo que hace es fortalecer ese interior, el interior de la persona, desarrolla recursos y esto lo que nos permite es tener como una especie de soporte personal para enfrentar los retos, para desarrollar competencias, habilidades, para poder desenvolvernos de la mejor manera. Así que la autoestima es muy, muy importante a través del autoconocimiento. Y los que son padres y me escuchan, es importante que los padres también puedan ayudar a sus hijos a descubrir sus habilidades y respetarlas, ¿cierto? Y por ahí también va el tema. Y tener paciencia. No necesariamente, no todas las cosas a un niño le sale tan rápido, de repente, y hay que tener paciencia. Una habilidad se aprende y se desarrolla, se ejercita. Nadie aprende a liderar personas si primero no ha tenido errores. El error es parte del proceso y la autoestima nos acompaña en todo ello. Muy bien, ¿cuál es la otra pregunta? Licenciado Jorge, un saludo para Marlene Cools. Nos pregunta, ¿las personas pueden manejarse entre ambas actitudes? ¿Es posible alguna situación significativa que cambie la actitud de una persona proactiva a reactiva? A ver, nosotros como personas tenemos siempre la posibilidad, cada uno tiene una personalidad, una base emocional con la cual uno enfrenta la situación, ¿sí? Uno tiene una personalidad y también tiene un tema emocional, una base emocional que se llama temperamento, que es una forma de reaccionar frente a cualquier circunstancia, ¿no? Eso todos tenemos y lo manejamos así. Sin embargo, hay momentos en los cuales nuestra parte emocional a veces nos puede llevar a decidir cosas y a estar más reactivos que proactivos. Y eso lo podemos ver no solamente en el campo laboral, sino en la familia, los esposos también o las parejas, que de repente le dijo algo o él le dijo algo a ella e interpretaron mal, que indispuso su ánimo a seguir escuchando. De repente venía con todo el deseo, supongamos que es una celebración, cuando están celebrando su aniversario, por ejemplo, ese es el día, supongamos la fecha, este es el día del aniversario, y de repente el esposo no se acordó, se olvidó. La esposa venía con toda la actitud y la disposición de celebrar, pero al ver la omisión, o quizás consideró la despreocupación, lo está interpretando la acción que no se acordó, no la saludó, entonces dice, y la indispone. Le cambia el humor, ya no quiere hablar. Entonces, a veces, ¿por qué ocurre esto? De proactivo me paso a reactivo, por las emociones. Por eso decía al inicio, qué importante es autorregularse y aprender a trabajar. De repente en otro momento podemos compartir algo más de las emociones para que me comprendan, pero sí es posible, cuando las emociones son tan intensas, podemos pasar de ser proactivos a ser reactivos y decir cosas que después nos podamos lamentar. Muy bien. Algunos se han sentido identificados con el ejemplo, ¿no, Anita? Así es. Bueno, qué bueno que lo podamos comprender a través de experiencias. Así es, creo que de esa manera también es una manera de aprender, perdón, para la redundancia. Claro que sí. Hemos hablado de autoliderazgo, que es cómo manejar nuestras emociones, cómo motivarnos, cómo conllevar el autoestima, pero también está el liderazgo, ¿no? Que ese liderazgo es influenciar a un grupo, enseñarles cómo liderar. Si bien es cierto, usted nos explicaba que es importante el autoliderazgo para liderar, hay una pregunta de un usuario donde nos comenta cómo nosotros trabajar el autoliderazgo en nuestros pequeños, en los niños, para que ya uno, ¿no?, inicie con esa mentalidad, con esos objetivos tal vez, ¿no? ¿Podría comentarnos algo al respecto? Sí. Gracias por la pregunta. En realidad, lo que uno empieza desde pequeño a trabajar es la proactividad, que va asociándose al liderazgo. ¿Sí? La proactividad significa que las personas, vamos a poner en el contexto de niños, empezar a desarrollar en ellos esas actitudes y la valía personal. Ejemplo, vamos a suponer,
Sí, lo quiero poner en ese contexto para que no piensen mal. Muchas veces nuestra cultura nos enseña, el hijo puede tener 5 o 6 años y de repente la mamá dice, mi pequeñito, mi hijito, mi chiquitito. Entonces de repente la mamá toma la iniciativa de darle todo. O sea, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Por favor, supongamos, en poner las cosas. No, yo lo hago. No, déjala ahí, yo lo hago todo. Entonces le hacen muchas cosas. Entonces el niño, en vez de desarrollar su proactividad, más bien desarrolla el otro ámbito de que todo me lo haga. Entonces yo estoy aquí sentadito, tengo hambre, mamá, apura. Y a veces pasa el tiempo y llegan los chicos a 15, 16 y de repente la mamá ya empieza a decir, oye, pero ni siquiera has podido recoger los platos. ¿No has hecho esto en la casa? Por favor, ni siquiera has podido lavar tu taza. Pero si a mí desde pequeñito me enseñaron a estar así y no a ser proactivos. Entonces yo siempre digo y les enseño, ¿no? Bueno, yo soy psicólogo organizacional, pero en mi vida también he trabajado mucho en escuelas de padres, en algún momento de mi vida. Y entonces siempre recomiendo y digo, a partir de los 2, 3 años, los niños desarrollan un yo y ellos quieren hacer las cosas. Yo tengo una hijita de 2 años, no quiere que le dé de comer. Quiere ella comer, pero se le cae todo. Entonces yo lo que hago es, bueno, no vamos a pelear con ella. Le dejo comer, que se le caiga, o sea, que caiga todo lo que en su platito. Después de 20 minutos que pasó, ¿te puedo ayudar? Pero no le quito su cuchara, le doy mi cucharita. A ver, le voy enseñando. No quiero decir, no, ahora, yo lo que quiero decir con esto es que en nuestros hijos hay que enseñarles a ser proactivos. De repente ya tienen más, conforme va creciendo, yo les voy dando pequeñas tareas en el hogar, pequeñas tareas. Entonces, para que ellos también sepan que pueden contribuir al aspecto ecológico, social del hogar, con algunas cosas, coger la ropa, ayudar, entre comillas, digo, mi hijita de 2 años quiere ayudar a su mamá a tender la cama, ella no le dice, no, siéntate y tú ve televisión. No, le dice, bueno, ella piensa que está ayudando y ahí les vamos dejando. Porque lo que queremos desarrollar en ella es la proactividad, que frente a lo que ella ve, no se mantenga de brazos cruzados, sino más bien que aprenda a que tiene poder y que puede ayudar y aportar en la medida que ella se puede dar cuenta de las necesidades alrededor. Entonces, ese poder luego se va a llamar autoestima, valía personal. Entonces, yo creo que sí se puede trabajar mucho desde pequeños. Hay que tener mucha paciencia y también pensar de que mi hijo o mi hijita no está aquí conmigo para que yo le haga todo, sino que conforme va creciendo, vamos también desarrollando su valía personal, sus habilidades, y va aportando también a este espacio que es la familia, ¿no? Yo creo que por ahí podemos desarrollar, y sí se puede desarrollar, créanme que sí. Bueno, no sé si eso fue muy claro. Sí, muy bien, licenciado Jorge, creo que ha estado más que fructífera esta exposición esta tarde, ha servido mucho para nuestros usuarios que también han podido interactuar a través de ella. Esperamos tenerlo en otra oportunidad, pero antes de que nos deje, antes ya de poder finalizar con esta tarde, queremos que nos deje un mensaje final hacia nuestros usuarios y tal vez también que nos recomiende de repente algún curso, algún libro, algún taller en el cual podamos identificar y formar estas habilidades en nosotros, como también para nuestros hijos o si es que somos líderes de algún grupo, que también ayudemos a formar más líderes. Entonces mi mensaje sería algo que yo creo que es importante: uno lidera con el ejemplo, ¿sí? Las empresas nos orientamos mucho a lo que es la actitud y la vocación de servicio, ¿sí? Sobre todo si es una empresa así como la universidad, es una institución de servicios, puramente de servicios, ¿sí? No hay ningún producto. Entonces mi consejo sería: lidera con tu ejemplo. Entonces lidera con el ejemplo. Si decimos que nuestro objetivo es el servicio, la acción,
el no decirlo, pero enseñarlo con las acciones, eso sí es importante. La acción, el ejemplo lleva muchas palabras, es uno. Dos, yo lo que les invito es, por ejemplo, a que si tienen alguna oportunidad de participar en algunos talleres de, por ejemplo, de desarrollo personal o liderazgo o autoliderazgo, o también, por ejemplo, de autoestima, talleres de autoestima, les va a ayudar mucho a conocerse, a conocer su mundo interior, y eso va a ser la plataforma para ir desarrollando la autoestima. Recuerda que el autoliderazgo necesita de autoconocimiento, de autoestima, porque si yo no me valoro, ¿cómo voy a valorar a otros? Yo siempre repito esta frase de Jesús. Dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. No dice en vez de ti mismo, como a ti mismo. Y eso es importante. Es importante conocerse para amarse, pero también al conocerme me doy cuenta que hay aspectos que cambiar. Entonces, ¿qué estoy haciendo en la gestión personal? Estos aspectos que no son de repente los mejores, o me quedo de brazos cruzados, reactivo, o hago algo proactivo. La indiferencia es parte de la reactividad. No hacer nada también es reactividad. Por eso lo que yo les invito ahora es, siempre piensen cómo estás y hacia dónde quieres ir. ¿Cómo estás? ¿Qué emociones tienes? Nunca decidas con la cabeza caliente, yo siempre digo, nunca decidas con las emociones revueltas. Yo a veces inclusive en mi familia digo, bueno, un comercial y regreso. ¿Por qué lo digo? Porque es importante también, las emociones es como el agua que agitas o la gaseosa que agitas. Si está bien agitada, vas a abrir la tapa y va a salir el gas. En cambio, si más bien la dejamos un tiempo que descanse, que repose, entonces no va a salir, el gas va a disolverse y no va a levantarse. Entonces yo eso les recomiendo. Número uno, que desarrollen el liderazgo, participen de talleres de autoestima, lean libros, por ejemplo, El liderazgo interior de David Fishman, que lo pueden encontrar en Lima. Yo actualmente me encuentro en Ecuador, porque por aquí también hago mis servicios, mi trabajo. Y entonces, y nos encontramos en el camino. Y muchas gracias, y cualquier otra oportunidad estoy con ustedes también para compartir más cosas de las que he podido conocer y también con mucho gusto poder compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado, por haber aceptado la invitación y por acompañarnos en esta tarde con un tema muy interesante que creo nos ha aportado muchísimo a nosotros como personas, ¿no? Sin más, ya nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bien, como hemos podido escuchar al licenciado Jorge Tixa, nos ha explicado el tema de el autoliderazgo, cómo nosotros tenemos que trabajar el tema de nuestra autoestima, cómo debemos ser proactivos. También nos explicaba en lo que concierne ser reactivo y nos daba algunas diferencias, Fabio. Así es, ha sido un tema muy interesante, sobre todo es un tema muy importante el poder autorregularnos, ¿no? El poder regular nuestras emociones, porque hay muchas cosas que no podemos controlar, pero hay pequeñas cosas que sí podemos controlar, y esas pequeñas cosas pueden marcar mucho la diferencia en nuestro día a día, en nuestro ambiente de trabajo, ¿no? El poder autorregularnos, como dice el licenciado. Bueno, Anita, ¿qué nos tienes que decir? Antes de dar el comunicado de todas las semanas, quiero agradecer a todos nuestros usuarios que han realizado las preguntas. Por tiempo no podemos leerlas todos, pero más nosotros como moderadores y como canal estamos más que agradecidos. Bien, prepárate para triunfar este año 2021. La Universidad Católica de Trujillo brinda los programas de maestría, segunda especialidad, carreras presenciales y semipresenciales. Además de eso, no te olvides que
La institución Elías Capellán tiene la preparación docente 100% casos, una preparación intensiva porque ya se acerca el examen de admisión, el examen de nombramiento docente, así como también el examen de ascenso de escala y examen de directivos y especialistas. Todos estos exámenes son para los docentes que quieren concursar a una plaza dentro del Ministerio de Educación. Así que no te olvides, asegura tu examen preparándote con el mejor equipo, más de 18 años de experiencia. Nuestros resultados avalan todo nuestro trabajo, Anita. No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Elías Capellán en Instagram, en LinkedIn y en canal de YouTube como Capellán Digital. Antes de irnos también tenemos un video de nuestro programa que es hecho por nuestros compañeros, que se llama Conexiones de Éxito. Adelante, a ver si es que producción nos apoya con el video. Este viernes, En Conexiones de Éxito, hablaremos de la educación especial en el Perú. Veremos las ventajas de utilizar las TIC en el ámbito educativo. Conoceremos la importancia de las matemáticas en el desarrollo intelectual de los niños. Todo eso y mucho más en Conexiones de Éxito. no te lo pierdas. No se lo pierdan, Conexiones de Éxito este viernes a las 5 p.m. Bien, vamos a finalizar ya con la transmisión en vivo, el tema autoliderazgo para liderar. Mi nombre es Ana Martina y nos vemos en una otra oportunidad. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Elías Capellán, además de suscribirse al canal Capellán Digital y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más videos como este. Me despido, mi nombre es Fabio Rodríguez.